en realidad, cuando ustedes hablan de trasplante, que es un tema muy complejo. Pero ¿por qué es importante que ustedes vayan teniendo conocimiento del trasplante desde pregrado? La realidad en nuestro país es que el trasplante es muy bajo, hay muy pocos donantes. Y quienes van a educar a nuestra población en trasplantes somos todos los médicos y ustedes van a ser personales de salud. Es por eso que es importante que conozcan algo de trasplante. En esta imagen es una campaña que se hizo en el instituto para incentivar la donación de plaquetas y también de hemocomponentes para nuestros niños. En el instituto se tratan pacientes con enfermedades hematológicas que requieren transfusiones de plaquetas de manera continua. Y es por eso que se realizó esta campaña. En la imagen ven a pacientes con enfermedades hematológicas en las cuales están representando sus sueños. Muchos de estos sueños solamente se podrán lograr con un trasplante. Con un trasplante que ustedes ya de repente lo han visto en su rotación de hematología, que es un trasplante de médula ósea, conocido como un trasplante en realidad de progenitores hematopoyéticos. Pero no solamente es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. En esta imagen, en la foto de abajo, ven una reunión de todos nuestros niños que han sido trasplantados con órganos sólidos. Trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de córnea. Y en realidad, la realidad en el Ministerio de Salud es un poco triste porque somos la única institución que trasplanta riñón en pacientes pediátricos en el Ministerio de Salud. Solamente hay una única institución en el país que lo hace a nivel del MINSA. Entonces nos habla de que todavía necesitamos crecer en trasplante y es por eso que ustedes requieren saber algo de trasplante. En esta otra imagen, en esta foto, vemos a esta niña. Esta niña fue la primera niña en el Ministerio de Salud que se trasplantó con riñón e hígado al mismo tiempo. Tuvo una evolución adecuada, una buena evolución post-trasplante, a pesar de la gran cantidad de anticuerpos que, como vamos a ver, dificultan el trasplante, pero evolucionó de forma adecuada en el post-trasplante. Vamos a ver que para el trasplante tenemos distintas barreras y dentro de ellas es la barrera inmunológica, el llamado HLA. Esta barrera impide de que cualquiera pueda ser trasplantado con cualquier órgano o cualquier célula progenitora hematopoyética. Dependiendo del tipo de trasplante, y este gráfico lo muestra muy bien, vamos a ver que hay distinta exigencia inmunológica o exigencia en cuanto a la histocompatibilidad. Vamos a ver que el más exigente trasplante a nivel de histocompatibilidad es el de médula ósea, el de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ese es muy exigente. La compatibilidad tiene que ser casi del 100% o del 100% como vamos a ver más adelante para poder realizarse. Vemos que a nivel intermedio está el trasplante de riñón, no es muy exigente, y el trasplante de hígado es menos exigente aún. Una de las barreras para el trasplante de órganos sólidos es el grupo sanguíneo ABO. Y una de las preguntas que de repente se harán, ya han llevado a la parte del laboratorio de banco de sangre, lo están llevando esta semana, es ¿por qué es una barrera el grupo ABO en un trasplante de órganos sólidos si yo no estoy trasplantando o no estoy transfundiendo sangre? Es que el grupo ABO no es exclusivo de los hematíes, está a nivel del endotelio. Entonces, si está a nivel del endotelio, va a haber antígenos ABO a nivel de esos vasos. Por eso es que tiene que haber una compatibilidad ABO entre un donante y un receptor. En el caso de las células progenitoras hematopoyéticas, no es necesario una compatibilidad ABO, pero sí una compatibilidad a nivel del HLA. Las células progenitoras hematopoyéticas en el trasplante, ¿qué buscan? Ya lo han visto de repente en hematología. Una célula está produciendo una gran cantidad de células neoplásticas
de manera desordenada. Entonces, tengo que eliminar esa médula ósea enferma y ponerle una nueva médula ósea, y ese es el objetivo del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, en el caso, obviamente, de una enfermedad oncohematológica, pero también hay enfermedades no oncohematológicas que van a requerir un trasplante, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para un trasplante? Se requiere un estudio de HLA, que es el antígeno leucocitario humano, y se requiere también un estudio de anticuerpos, ver si este receptor tiene anticuerpos frente a antígenos del donante. Es como si fuese una transfusión de sangre, solamente que en vez de ver los antígenos ABO, lo que voy a ver es los antígenos HLA y los anticuerpos anti-HLA. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad que en el hombre va a recibir el nombre de HLA? Va a ser un grupo de proteínas que fue descrito por primera vez por Jean Dussault, que van a reconocer, o mejor dicho, van a presentar antígenos a los linfocitos para que puedan tener una respuesta frente a estos antígenos presentados por este MHC o HLA. El HLA, vamos a ver que hay distintas clases. Importantes para el trasplante, el clase uno y clase 2. Clase uno se van a encontrar en todas las células nucleadas y también en las plaquetas. Recordarán que las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. Y el clase 2 van a estar en las células presentadoras de antígenos. Célula presentadora de antígeno por excelencia, célula dendrítica, pero también va a presentar antígenos, macrófagos, linfocitos B, dependiendo de la respuesta inmune que reciban. Vamos a recordar un poco de la estructura del HLA. Como les había mencionado, hay un HLA clase uno y un HLA clase 2. El HLA clase uno está formado por una cadena alfa y una cadena beta. A diferencia del clase 2, que sí, también está formado por una cadena alfa y una cadena beta, esta cadena beta del clase uno va a ser codificada en otra región del ADN, no en el brazo corto del cromosoma 6, como es esta región alfa. Vamos a ver esta hendidura tanto en el clase uno y clase 2. Esta hendidura va a ser donde se va a unir el antígeno que va a presentar este HLA. Por ende, esta región o esta hendidura es la más polimórfica. ¿Por qué? Porque necesitan una gran variación de esta región para que se presente una gran cantidad de antígenos. Es un recurso del sistema inmune, porque así va a tener la capacidad de presentar una gran cantidad de antígenos y no limitarse a unas pocas. En el caso del MHC de clase uno, va a presentarlos al linfocito TCD8, por ende, presenta principalmente antígenos endógenos, mientras que el MHC de clase 2 va a presentar al linfocito TCD4 y va a presentar principalmente antígenos exógenos. En cuanto a la genética, el HLA se va a codificar o esta proteína va a provenir del brazo corto del cromosoma 6. Vemos que aparte del HLA clase uno y clase 2, que recuerden, son los importantes en el trasplante, también vamos a encontrar un HLA de clase 3. El HLA de clase 3 no es muy relevante en el trasplante, pero sí en el sistema inmune, porque va a formar parte del complemento, algunas citocinas como el factor necrosis tumoral alfa. Dentro del clase uno, que sí es relevante para el trasplante, vamos a encontrar los HLA clásicos, A, B y C. Dentro del clase 2 vamos a encontrar DR, DQ y DP. ¿Hay otros HLA? Sí, son HLAs no clásicos y que tienen otra función, más no en la parte del trasplante. Les había mencionado en la clase pasada que la parte de exones y la parte de intrones. La parte de exones son regiones codificantes, o sea, van a generar proteínas. En el caso del clase uno, recuerdan que les he mencionado esta hendidura, que es sumamente polimorfa,
va a ser codificada en el exón 2 y exón 3 del clase 1. Mientras que en el clase 2 va a ser el exón 2 que va a codificar dicha región. Vamos a ver que el HLA es sumamente polimórfico, por eso es que no es tan fácil encontrar un donante, porque hay una gran variación del HLA. Esta es la última actualización, es una actualización hasta octubre del 2025, esto se actualiza cada 3 meses, en la cual vemos que se han identificado dentro de los alelos del clase 1 más de 29.000 y dentro del clase 2 más de 13.000. Entonces, es lo que hace difícil encontrar un donante debido al gran polimorfismo del HLA. Vemos entonces que dentro del clase 1 el más polimórfico es el alelo, es el gen B, y dentro del clase 2 es el de R. Cuando ustedes tengan un estudio de HLA, van a tener distintas informaciones. Es una nomenclatura del HLA que lo voy a mencionar de manera breve, en realidad. Es más desde el punto de vista del trasplante, la información que van a tener. Primero, van a tener el prefijo HLA, el gen, en este caso es el gen A, puede ser el gen B, el gen C, el de R, el de Q o el de P. Me identifica el gen. Luego van a tener un separador. Este separador, en este caso, es un asterisco. ¿Qué me indica el asterisco? Que la metodología utilizada ha sido una prueba molecular, un PCR, por ejemplo, un NGS, por ejemplo. Luego vienen los alelos. El alelo, en este caso, es un 0,2, luego viene un separador, luego viene una proteína, luego viene una región sinónima que va a generar la misma proteína y luego va a venir la región no codificante. Mientras más campos tengan, mayor información van a tener. ¿Qué quiero que se lleven de esta diapositiva? No que se aprendan todo, sino que para el trasplante, por ejemplo, el trasplante de riñón, solamente requieren un campo, no requieren más información. Recuerdan que no era tan exigente desde el punto de vista inmunológico, es que no es tan exigente, no requiero tanta compatibilidad, entonces no requiero mucha información, solamente requiero un campo, nada más, excepto para las pruebas, para los trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Si ustedes recordarán ese gráfico, son sumamente exigentes desde el punto de vista de histocompatibilidad. Entonces ahí sí requiero dos campos, ¿ya? Mientras más campos tenga, más información voy a tener y va a depender del tipo de trasplante. Estos son los distintos niveles de resolución, diferentes niveles de resolución me va a brindar distinta información. Como les había mencionado, requiero poca información para el trasplante renal, por ejemplo, entonces voy a irme a un estudio de baja resolución. Requiero un estudio, un trasplante de progenitores hematopoyéticos, entonces requiero una mayor información, tengo que tener un mayor nivel de resolución. Mientras más nivel de resolución tenga, mayor información voy a tener. Es por eso que el trasplante de progenitores hematopoyéticos recién se va a hacer desde un nivel de resolución intermedia y un nivel de alta resolución. Vamos a ver que dentro del nivel de resolución intermedia solamente voy a poder realizar el trasplante de progenitores, pero solamente emparentados, y para alta resolución ya podré realizar el trasplante no emparentado. Distintas metodologías, no voy a centrarme mucho en esto, en la parte de las distintas metodologías que se pueden desarrollar para la tipificación HLA. Esto sí, vean que dependiendo de la resolución va a ser el tipo de trasplante. Les había mencionado que para el trasplante de órganos no requiere en realidad de mayor nivel de resolución, un nivel de resolución baja o intermedia, suficiente para el trasplante de órganos. Pero miren, para el trasplante de progenitores hematopoyéticos sí requiero una alta resolución, ya requiero mayor información a partir de dos campos por lo menos para poder realizar este tipo de trasplante. Los tipos de trasplante, este tipo de trasplante es de progenitores, ¿ya? Principalmente. eh, ya lo deben haber revisado en su rotación de hematología. El trasplante, dependiendo del donante, lo puedo clasificar. Un trasplante autólogo, en cual mi donante soy yo mismo, y un trasplante alogénico. Dentro del trasplante alogénico,
que es un trasplante en el cual es un individuo diferente que me va a dar su órgano, sus células progenitoras hematopoyéticas, va a ser un trasplante singénico, en el cual es un gemelo univitelino, o sea, no va a tener un ADN diferente, me puede donar. O puede ser un halogénico en el cual puede ser un halogénico emparentado o un halogénico no emparentado. Emparentado es que me va a donar mi hermano o mi padre y no emparentado una persona completamente desconocida. ¿Cómo se hace la búsqueda de los donantes? Esto es orientado a las células, al trasplante de médula ósea que ya lo deben haber visto. En el trasplante de médula ósea, como les había comentado, hay una alta exigencia inmunológica. Entonces, el trasplante de progenitores hematopoyéticos tiene que ser idéntico a nivel del HLA. El HLA se hereda por llamados haplotipos. Un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. Por ejemplo, tenemos acá que mi padre es un haplotipo verde y un haplotipo azul. La madre es un haplotipo rojo y un haplotipo celeste. ¿Cómo se heredan? Voy a heredar un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. En este grupo de hermanos tenemos las cuatro posibilidades. Un rojo, un verde, un rojo, un azul, un celeste, un verde, un celeste, un azul. Cada uno tiene un haplotipo del padre. Entonces, tiene un paciente que está en búsqueda de un mejor donante. Necesito de que sea 100% idéntico. ¿Dónde voy a buscar a su mejor donante? En los hermanos, porque mis hermanos tienen una probabilidad de hasta el 25% de ser idénticos, de compartir ambos haplotipos, ¿ya? Eso se llama un trasplante, como dice así, full match o idéntico. Hay un grupo de trasplante de progenitores hematopoyéticos en la cual solamente se comparta un haplotipo. Eso se llama trasplante haploidéntico. Acá lo podré buscar en mis hermanos o eh, de manera inequívoca en realidad en mis padres, porque mis padres me van a donar siempre un haplotipo. Este es otro ejemplo en el cual vemos acá el padre y la madre. Acá ya vemos que se han identificado cada uno de los alelos. Acá está el A1, B8, DR3, DQ2, A2, B44, DR7, DQ2. Y en el caso de la madre, un A3, un B7, DR2, DQ1, A11, B60, DR4, DQ4, los cuales cada uno de estos va a generar un haplotipo. Y cada haplotipo está de un color diferente. Ven acá el azul, el verde, el morado y el rojo. Y como les había explicado en la anterior diapositiva, estos se heredan cada uno de un padre. En este caso, vamos a ver de que pueden haber recombinaciones. Por ejemplo, acá estoy viendo una recombinación en la cual yo esperaría de que este haplotipo que viene del padre sea un A1, un B8, un DR3, un DQ2. Pero se ha dado una recombinación. En vez de un A1 hay un A2. ¿Y este A2 de dónde viene? Del otro haplotipo. A esto le denominamos recombinación y sí se va a dar generalmente en los extremos, a nivel del A y a nivel del DQ principalmente. Una vez identificado el HLA, si están frente a un donante idéntico, o sea, he encontrado un paciente que tengo el mismo HLA, ¿se puede dar el trasplante? Sí. ¿Requiero una identificación de anticuerpos anti-HLA? No, porque es idéntico. No va a tener un antígeno diferente. Sin embargo, si están frente a un trasplante en el cual no hay similitud del HLA, por ejemplo, un haploidéntico, por ejemplo, en un trasplante renal, sí requieren un estudio de detección de anticuerpos anti-HLA. ¿Y cómo una persona se sensibiliza? Se va a sensibilizar por embarazos previos, por transfusiones sanguíneas o por un trasplante previo. Estas situaciones generan la exposición de una persona a antígenos anti-HLA y a la posibilidad de generar anticuerpos anti-HLA.
Hay una prueba se llama el PRA, en el cual tienen una perla con distintos antígenos HLA y se van a pegar el suero o el anticuerpo que esté presente en este suero de este paciente, de este receptor. Hay unas pruebas mucho más específicas que se llama Single 1 y Single 2, que ya va a ser una perla con un antígeno específico en el cual van a buscar la identificación de un anticuerpo específico. Y estas son pruebas de histocompatibilidad, ¿ya? Vamos a ver estos ejemplos. En este caso, se ha iniciado una prueba de histocompatibilidad, esto es para progenitores hematopoyéticos, en el cual se ha estudiado al paciente, ven el estudio de HLA del paciente, se ha estudiado el locus A, B, C, DR y DQ, y se ha buscado en un primer momento en los hermanos, porque los hermanos tienen un 25% de probabilidad de ser idénticos, y este paciente ha tenido suerte. Ambos hermanos dentro del estudio son idénticos, comparten los mismos locus en clase uno y en clase 2, por lo cual tanto el hermano uno como el hermano 2 son ideales para el trasplante. Vemos otro estudio en el cual se estudió a los padres. ¿Por qué? Porque de repente este paciente no tiene hermanos o de repente sus hermanos son muy pequeños para ser su donante. Entonces vemos que acá se ha buscado entre los padres si hay una coincidencia. Y vemos, por ejemplo, acá todo este haplotipo celeste de arriba es el que presenta el papá. Entonces podemos decir que son haploidénticos porque comparten un haplotipo. En este caso vemos de la mamá también comparte todo el haplotipo rojo, entonces es haploidéntico con la madre. Otro estudio de histocompatibilidad. En este caso se estudió al hermano. Lamentablemente el hermano no era idéntico, pero sí haploidéntico. Y se amplió el estudio con los padres, ¿no? Vemos que acá se han estudiado los haplotipos del padre y de la madre. Y vemos que los hijos han heredado un haplotipo de cada uno. Este es un estudio de anticuerpos. Por ejemplo, este paciente ya no tiene hermanos, entonces no puedo hacer un trasplante idéntico, voy a hacer un trasplante haploidéntico. Como se ha planteado un trasplante haploidéntico en el cual solamente hay una coincidencia de un haplotipo, se tiene la otra mitad de antígenos extraños. Entonces tengo que ver si este receptor tiene anticuerpos frente a ese haplotipo que no hay una coincidencia. En este caso se hizo un estudio de anticuerpos y no hay la presencia de anticuerpos, por lo cual el trasplante sí se podría dar. En este otro caso también tengo un estudio del paciente y en este caso solamente se estudió a la mamá. Por distintas circunstancias no se pudo estudiar al padre. Se vio que la madre es haploidéntico porque este haplotipo, el rojo, es el que comparten. Se tiene que hacer un estudio de anticuerpos para ver si tiene un anticuerpo específico frente a este haplotipo morado que no comparten. Se hizo un estudio de anticuerpos y sí se detectó anticuerpos, pero no son anticuerpos específicos frente a este haplotipo morado, por lo cual no se ha identificado anticuerpos donante específico y el trasplante sí se podría dar. Diferente es esta situación. Vemos que en este caso la madre tiene un haplotipo diferente que es el morado y vemos que en el estudio de anticuerpos se han detectado anticuerpos específicos contra la madre. Estos anticuerpos que están señalados de rojo se llaman anticuerpos donante específico y van a impedir el trasplante porque el paciente ya tiene anticuerpos frente a antígenos de la madre. En este otro caso, vemos que también se ha hecho el estudio del paciente con la mamá y hermanos. Vemos que que comparten distintos haplotipos. Sin embargo, se han encontrado anticuerpos que frente a dos antígenos, el DR4 y DR16. Vemos que este DR4, este anticuerpo donante específico, está presente en la mamá y está presente en esta hermana. Vemos que este R16 está presente en esta otra hermana y esta otra hermana. Entonces, todos sus potenciales donantes tienen anticuerpos frente a ellos, por lo cual el paciente se ha quedado sin un donante emparentado y tendrá que buscar
en una lista internacional un donante no emparentado. En nuestra institución, entonces, se hace este flujograma. Hacemos un paciente que necesita un trasplante de progenitores hematopoyéticos, buscamos su mejor donante dentro de sus hermanos con la probabilidad de buscar o de encontrar, mejor dicho, un donante idéntico. Se hace el estudio molecular del HLA A, B, C, DR, DQ. Si se encuentra un hermano idéntico, se hace el trasplante. Si no, hay que buscar dentro de sus padres un haploidéntico, o sea que compartan la mitad del HLA. Se encuentra la mitad del HLA. Hay que ver si este receptor tiene anticuerpos frente al haplotipo no idéntico. Y se hace un estudio de PRA y si es positivo, un estudio de Single para la identificación de anticuerpos donantes específicos. Las fuentes de progenitores hematopoyéticos, ustedes ya habrán visto también su rotación de hematología, puede ser cordón umbilical, en realidad la obtención de células de progenitoras es muy escasa, lo otro es la obtención a través de punción de médula ósea y la más utilizada en la actualidad es de sangre periférica, ¿no? Entonces, tienen un paciente que requiere un trasplante de progenitores, se le busca el mejor donante, se identifica el mejor donante. Una vez identificado el mejor donante, hay que extraerle sus células progenitoras hematopoyéticas. Para esto, hay que hacer primero una movilización de células progenitoras hematopoyéticas. Se le brinda un factor estimulante de colonias, un filgastrin a este donante, para que produzca una mayor cantidad de células progenitoras hematopoyéticas en periferia. Pero para esto, en manera paralela, al paciente hay que prepararlo para esta recepción de esta nueva médula. Se le da un tratamiento de acondicionamiento en la cual se busca destruir su médula ósea para que pueda recibir a la nueva. Luego se hace el trasplante, que es como una transfusión de sangre en realidad. Se transfunde estas células progenitoras hematopoyéticas, las cuales van a ir a la médula ósea y van a generar nuevas células hematopoyéticas. ¿Cómo se hace el control de injerto post-trasplante de progenitores hematopoyéticos? Vamos a hablar rápidamente del llamado quimerismo. El quimerismo, ¿qué consiste? Ustedes recordarán esta imagen de esta bestia de la mitología griega que está formada, que tiene cuerpo de cabra, tiene una cabeza de león y una cola de serpiente, que era llamada una quimera. Está formada por distintas especies. En el caso del progenitor hematopoyético, la quimera, denominamos a aquella persona que tiene dos materiales genéticos, una de su donante y la propia. Y esta es generada porque se ha dado un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, este ADN de este donante me va a permitir el control post-trasplante. Se evalúan, hay distintas metodologías, pero voy a evaluar los llamados STR o Short Tandem Repeats. ¿Qué es lo Short Tandem Repeat? Yo les había mencionado que hay regiones del ADN no codificantes. Estas regiones del ADN no codificantes tienen regiones en tándem o regiones repetitivas que van a permitir la identificación humana. Son utilizadas en exámenes de medicina forense, en exámenes de paternidad y también nos permite la evaluación post-trasplante. Entonces, rápidamente, solamente es una mención para que tengan conocimiento de lo que es un quimerismo. Un quimerismo es un paciente post-trasplantado que va a expresar ADN de su donante y también puede expresar ADN propio. En el objetivo de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, yo busco que en el post-trasplante solamente se exprese ADN del donante, porque busco que la reconstitución hematopoyética solamente sea del donante. Si encuentro ADN del receptor en el post-trasplante, me indica que ese injerto no está yendo bien. ¿Está bien? Entonces acá vemos un ejemplo de, se le hace un perfil pretransplante, un perfil de identidad del donante y del receptor, y estas son las evaluaciones post-trasplantes, en las cuales yo identifico
qué material genético se está expresando. En este caso, voy a ver que estos marcadores que he identificado en el pretrasplante solamente son marcadores del donante, por lo cual puedo extrapolar que el ADN que se está expresando es únicamente del donante. Entonces, el injerto va bien. ¿Qué, a partir de cuánto va bien? Yo voy a identificar que el quimerismo puede ser mayor del 95%, lo cual me indica que la quimera es completa, entre un 5 a un 95% es una quimera mixta y menos del 5% me está indicando de que la quimera no hay. Hay ausencia de quimera. Solamente se está expresando ADN del receptor, por lo cual el injerto va mal o se ha perdido. Vemos este otro ejemplo en el cual la quimera es del 87%, que me indica que es una quimera mixta. Vemos que también en esta otra línea también es una quimera mixta. En este otro caso, vemos que se ha identificado en el post-trasplante, en el día 500 después del post-trasplante, encontramos ADN del donante, ADN del receptor previo al trasplante, y en el post-trasplante solamente se ha identificado ADN del receptor, por lo cual la quimera está ausente y el injerto se ha perdido. Estos otros estudios que realizamos a nivel del laboratorio para el control post-trasplante. Y bueno, esa es la parte de biología molecular y la parte de también del laboratorio del trasplante. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.